Este me quedó un poco sueltito. Lo que me hace más feliz a mí. Buenas noches, en 2 minutos empezamos. Bueno, ya daremos inicio a nuestra clase de enfermedades pulmonares, ¿no? En el recién nacido. Vamos a empezar con el síndrome de aspiración meconial. ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? ¿Todo está bien? Sí, doctora. Listo. Entonces continuamos. Ahí para empezar con el caso, vemos un recién nacido a término que presenta un Apgar de 3 al minuto y a los 5 y de 5 a los 5 minutos. Un peso de nacimiento de 3.200 gramos, una talla al nacimiento de 51 centímetros, presenta piel de coloración verduzca, taquipnea, quejido, tiraje, por lo que requiere ser intubado y pasa a la unidad de cuidados intensivos neonatales con ventilación mecánica por más de 48 horas. Al examen físico, este recién nacido se encuentra intubado con ventilación mecánica, está hipotónico, global, la cabeza con un perímetro cefálico de 35 centímetros, su frontal está normotensa, sus pupilas poco reactivas, con tendencia a la midriasis, sus reflejos miotáticos están 2/4, no presenta reflejos arcaicos y está con alimentación por sonda orogástrica con una tolerancia parcial. En la radiografía de tórax se observa un infiltrado parchado, un aumento del diámetro posterior y aplanamiento del diafragma. Entonces, vamos a ir viendo de qué podría tratarse. Vamos a hablar de síndrome de aspiración meconial. Este síndrome de aspiración meconial se presenta en entre el 10 al 15% de todos los recién nacidos, pero generalmente no les causa ningún problema a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, el 5% de este porcentaje va a requerir, va a presentar el síndrome de aspiración meconial
y va a presentar, va a tener la necesidad de ventilación mecánica el 30% y el 3 a 5% va a fallecer, ¿no? Entonces, este porcentaje es el que es de riesgo, de mayor riesgo, ¿no? El 5%. ¿Qué va a pasar en la aspiración de meconio? Esta puede generarse antes de que nazca el bebé, en el momento del nacimiento o después del parto. Va a presentarse en pacientes pretérmino y postérmino. Generalmente es más en postérmino, pero también se presenta en pretérmino. Tenemos una clasificación en la que se evidencia el síndrome de aspiración meconiana leve cuando la fracción inspiratoria de oxígeno es menor al 40% en menos de 48 horas, porque generalmente estos niños recuperan a las 48 horas. Cuando tenemos un síndrome de aspiración meconial moderado, la fracción inspiratoria de oxígeno va a ser mayor a 40% y va a ser más de 48 horas. Y cuando hablamos de uno grave, el paciente está con ventilación mecánica más, más de 48 horas, ¿no? Entonces, si tengo un paciente con ventilación mecánica por más de 48 horas, entonces estamos frente a un síndrome de aspiración meconial grave. ¿Qué factores de riesgo presentan? Los embarazos prolongados, ¿no? El trabajo de parto prolongado. En mujeres con preeclampsia o eclampsia, ¿no? Es un factor de riesgo. La diabetes mellitus, la restricción al crecimiento intrauterino, la inducción del parto, la, el desprendimiento prematuro de la placenta inserta, el perfil biofísico anormal y el oligohidramnios son factores que se han visto como predisponentes, como factores de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se genera la exposición fisiológica del meconio, porque todos los pacientes van a presentar el meconio, pero cuál es el problema? ¿No? Como habíamos dicho, generalmente es en los postérminos. Este líquido se va a teñir de meconio. Cuando tengo un paciente que está en hipoxia, que hay alguna alteración en el cordón, también se va a generar la expulsión de meconio. Entonces, esto me va a generar esto, que el líquido amniótico va a estar con meconio, pero puede pasar dos cosas. Puede haber una aspiración postparto del meconio o puede haber una aspiración intrauterina. Cuando el paciente presenta hipoxia y demás, cualquier factor de riesgo de los que hemos visto, y hay esta aspiración de meconio, va, el compromiso del paciente es mayor. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Esta aspiración del meconio va a generar obstrucción de las vías respiratorias periféricas y también de las vías respiratorias proximales. Cuando se generan las periféricas sobre todo, va a haber cuando está de manera completa, la telectasia. Y esta telectasia va a generar un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Cuando es parcial, va a haber como un efecto de válvula. Entonces va a entrar el aire, pero no va a salir. Entonces eso me va a condicionar el atrapamiento aéreo y puede haber fuga de aire hacia otros espacios. Entonces esto, la obstrucción de las vías respiratorias proximales, ¿no? Que son las primeras, me van a generar también el atrapamiento aéreo y esto va a generar acidosis, hipoxemia, hipercapnia. Como decíamos, si mi paciente está en hipoxia, va a generarse el meconio, va a haber la remodelación de la vascularización pulmonar, me va a llevar a lo mismo, a la acidosis, hipoxemia y la hipercapnia. Además, el meconio es tóxico, entonces me va a generar una neumonitis química, ¿no? Y esto me va a generar inflamación. Mm. Además, esta acidosis, hipoxemia me va a generar hipertensión pulmonar persistente y de ida y vuelta, ¿no? Más hipertensión, más hipoxemia, más hipertensión y así. Entonces, ¿qué voy a ver?
Sobre todo voy a ver dificultad respiratoria, voy a ver apnea, tiraje, quejido y cianosis. Cuando es parcial, habíamos visto que se va a generar este atrapamiento aéreo, entonces puede presentarse neumotórax, neumomediastino o ambos casos. Este tórax va a estar hiperdistendido porque hay ese atrapamiento aéreo. Y generalmente la mejoría debería darse en las 48 horas, pero se puede extender hasta 72 horas, si no es de mal pronóstico. ¿Qué voy a ver en la radiografía? Voy a ver infiltrados en parches, eso se ve así como manchitas, no en parches. Una banda gruesa se forma cuando hay atelectasias, cuando hay lugares que ya no hay nada, no hay la ventilación y la oxígeno, entonces se forma como atelectasia. El aumento del diámetro anteroposterior. Si ustedes ven, sus costillitas están horizontalizadas. Entonces, se está hiperinsuflando y por eso va a haber un aumento en el diámetro anteroposterior. Y el diafragma se va a empezar a... Entonces, esas características voy a encontrar en síndrome de aspiración meconial. ¿Qué debo hacer? Las medidas generales, no mantener la temperatura, las condiciones adecuadas para el paciente. Si mi paciente, debo valorar si mi paciente da intubación y aspiración, ¿no? Generalmente es cuando el paciente, cuando el recién nacido está deprimido. Vamos a encontrar que va a haber hipotonía, que va a haber bradicardia, disminución de la fuerza respiratoria. Y en esos casos sí voy a intentar intubarlos y aspirarlos. En los casos que son leves, no voy a necesitar hacer eso. Si es severo, va a necesitar aplicar agente tensioactivo porque eso me va a mejorar la ventilación. Y no está indicado los antibióticos. Muchos piensan, pero el meconio son heces, entonces debería darle antibiótico, pero recordemos que estaba en un lugar estéril. Entonces, no, no me está generando un proceso infeccioso. Sí se puede complicar con un proceso infeccioso posteriormente, la manipulación y demás, sí, pero no por el meconio. Entonces, no está indicado el antibiótico. Se puede utilizar el óxido nítrico y también el surfactante porque igual puede ayudar a generar la relajación y la distensión de los alvéolos. En los casos severos en los que no responde a esto, puedo utilizar el ECMO o el BAF, ¿no? El ECMO es la administración en realidad, ¿no? Y el apoyo que va a recibir el pulmoncito para oxigenarse, ¿no? ECMO significa oxigenación por membrana extracorpórea. BAFO es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿no? Que son más invasivos y son más difíciles de hacer el manejo. Pero esto se va a utilizar cuando el síndrome de aspiración meconial es refractario, no responde a lo previo. ¿Cuáles son sus complicaciones? Va a presentar la hipertensión pulmonar, ¿no? Dentro del recién nacido. También se va a presentar la neumonitis química y el neumotórax o neumomediastino. El pronóstico va a depender de la afección del sistema nervioso central y esta va a depender del tiempo de asfixia que ha presentado el paciente, ¿no? Si ha sido mucho tiempo, tiene que reanimar, se ha generado hipertensión pulmonar. Obviamente, el cerebrito, el sistema nervioso central de nuestro paciente se ha afectado y eso nos va a afectar en el pronóstico del paciente, va a ser de más. Se ha visto que puede la hipertensión pulmonar quedar como daño residual y este resolverse o mantenerse más bien entre 5 a 10 años con tos, sibilancias, hiperinsuflación. Entonces, estos pacientes pueden tener secuelas. Cuando hablamos de la hipertensión pulmonar persistente o también
llamada persistencia de la circulación fetal, debemos considerar que generalmente de causa idiopática, pero también puede ser secundaria un defecto de producción del óxido nítrico. Si hay, si hay deficiencia de esta sustancia, entonces va a haber menos actividad de alveolar, entonces eso me va a generar que haya esta hipertensión pulmonar. Y generalmente se presenta en los recién nacidos a término o postérmino, con una incidencia de 1 en 500 recién nacidos o 1 en 1500 nacidos. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Lo que habíamos hablado, el síndrome de aspiración meconial, sepsis, el síndrome de estrés respiratorio, anemia, policitemia, el consumo de AINES por la alimentación, las madres que usan serotonina, la hipoplasia pulmonar por hernias que igual vamos a ver más adelante, ¿no? Si se presenta, lo que pasa en la hipertensión pulmonar es que la resistencia eh, vascular periférica disminuye rápidamente al momento del nacimiento. Esta resistencia vascular periférica, cuando se presenta, está incrementada, no baja, que es lo normal que debería pasar, entonces me va a condicionar una mala adaptación por lesión aguda. Esta resistencia que, que va a generarme la hipertensión también se debe a un aumento grosor de la capa media de las arterias pulmonares, porque para, para que haya la presión normal, tiene que haber el contenido y el que lo contiene. Y en este caso, si el que lo contiene, las arterias van a estar engrosadas, entonces me va a generar que haya una resistencia vascular. También la pulmonar, si mi pulmón no ha desarrollado, entonces hay un desequilibrio. Y la obstrucción por policitis, retorno venoso anómalo, ¿no? Entonces la parte vascular muy importante en esta entidad. ¿Cómo se va a manifestar? Vamos a tener manifestaciones durante el momento en la sala, ¿no? O en las primeras 12 horas. Generalmente las causas pueden ser idiopáticas, puede ser por policitemia, puede ser por hipoglicemia, puede ser por hipotermia o asfixia, ¿no? Entonces, si, si la hipertensión pulmonar va a ser secundaria a mecón o va a ser secundaria a neumonía o aerospacia, va a ser más severa, porque va a haber cianosis, va a haber quejido, va a haber aleteo, tiraje, taquicardia, ¿no? Y puede llegar nuestro paciente a hacer un shock. ¿Qué es lo que también pasa como una manifestación? Es que se genera la isquemia a nivel del miocardio. En el miocardio va a haber la insuficiencia eh, que se genera por la alteración de los capilares. Esto me va a condicionar una ventricular de los dos ventrículos y me va a llevar a un choque cardiogénico, porque va a disminuir el flujo sanguíneo pulmonar, va a disminuir la perfusión tisular y va a disminuir el aporte de oxígeno. Entonces, cuando es secundario a estas causas que son más severas, pues mi paciente va a fallecer. Que cualquier alteración, ¿no? que me genere es un incremento de la resistencia vascular periférica y una disminución de la resistencia vascular sistémica, ya sea por problemas vasculares, por problemas en el corazón o en el pulmón. Por ejemplo, las vasculares, que son los cambios estructurales, la reactividad alterada, ¿no? Con respecto a la dilatación o a la contracción del músculo, más bien de los vasos, ¿no? O en el corazón, la sobrecarga de la presión del ventrículo derecho, la hipotensión del ventrículo izquierdo, ¿no? Me van a condicionar.
pero también me van a condicionar a hipoxia, hipercapnia, acidosis. Veamos, igual en el síndrome de expiración meconial. Y el pulmón, cuando hay un menor volumen pulmonar, menor distensibilidad o hay un aumento de la derivación intrapulmonar, a lo mismo. Y esto me va a llevar de derecha a izquierda, ¿no? En el conductente o en el oval. Entonces, esto va a generar ese desequilibrio. Y nuevamente, viendo, eh, ahora sí me escuchan mejor. Ok, a ver, vamos a ver aquí. Muy bien, bueno, continúo. Entonces, por este cortocircuito, generar igual, lo mismo. Entonces, todo es como un círculo vicioso y, si se dan cuenta, es multisistémico. ¿Qué vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a encontrarlo así entrecortado. Debe ser el clima, no sé, a ver aquí. ¿Algunos sí me escuchan bien? Le escuchamos, doctora, un recortado. La Sí, pantalla pero bueno, también. un Pues se poquito escucha sí bien, me doctora. escucha, pero en lo general bien. Se escucha bien. Mm, Entrecortado, doctora. Se escucha, se Sí, tal escucha vez de bien. algunos sí entrecortado y de otros bien. a Tal ver vez si el es. problema es de cada uno, tal vez. A Yo logro ver. escucharte bien, doctora. Es el wifi de Pero otros. sí se entiende, doctora. Debe ser de algunos que está mal su señal, ¿no? Porque todos me tendrían que escuchar mal si fuera el mío. Ya mejorado, doctora. Continúe. Ok, entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que el recién nacido va a presentar cianosis e hipoxemia y generalmente no responden al oxígeno. Porque si yo le pongo oxígeno, no, y el problema es la presión, entonces no voy a poder mejorar esta ventilación. Y el gradiente, se ha visto que este gradiente de la presión arterial de oxígeno preductal y postductal, el preductal es de la arteria radial derecha y el postductal es de la arteria umbilical, está mayor a 20 milímetros de mercurio, se considera que este paciente tiene un cortocircuito o un shunt derecha-izquierda, ¿no? Del conducto arterioso. Entonces, por eso es útil hacer un ecocardiograma, porque voy a poder medir las presiones y también a nivel cardíaco voy a ver qué está pasando. Va a haber un aplanamiento sistólico del tabique interventricular. Cuando veo eso, es que es severo, que este paciente puede llegar a fallecer. Y puedo ver un cortocircuito bidireccional, la presencia de un conducto arterioso persistente o un agujero oval permeable. Y esas ser las causas de mi hipoxemia, mi cianosis, que no responde al oxígeno. El diagnóstico, ¿no? Igual para el diagnóstico, también debo considerar a la displasia alveolo capilar, que generalmente tiene un componente autosómico recesivo. Este se genera por alteración, ¿no? El desarrollo lobular inmaduro. Va a haber una reducción de la densidad capilar y se va a manifestar en las primeras 48 horas o en algunos casos después de los 6 meses. No me va a dar alteraciones también a otros niveles, en el 80% en otros órganos. Y se ha visto que está asociado en el 40% a la mutación del factor de transcripción del FOXFI. El 14% no va a responder incluso a ECMO. Entonces, si no hay una buena respuesta a la ventilación, mi paciente puede llegar a fallecer. En el ductus, en la displasia alveolo capilar, también vamos a tener la hipertensión pulmonar idiopática, la hipoxemia profunda y la enfermedad pulmonar parenquimatosa.
Estas son las que me van a generar eh, van a dar la displasia alveolo-capilar. Dentro del tratamiento tenemos las medidas generales que, si se han dado cuenta, debemos ver qué es lo que está causando. Entonces, debo prevenir y corregir esa alteración que encuentre, que puede ser metabólica, puede ser hidroelectrolítica, tengo que mantener la saturación de oxígeno por mayor a 95%, que esto es a nivel del mar, ¿no? En nosotros es mayor a 85%, y debo manipular lo mínimo que pueda. En realidad, en general, todos los neonatos se los debe manipular lo menos posible. Y ya las medidas específicas va a ser la estabilidad hemodinámica, ¿no? Respiratoria. El paciente muchas veces va a llegar a ser intubado con sedación, con analgesia, va a necesitar inotrópicos porque puede tener estas alteraciones que habíamos visto cardíacas, donde va a necesitar dopamina, dobutamina o adrenalina y milrinona. También se ha visto que entre el 5 al 10% tiene mala respuesta al oxígeno al 100%, por lo que habíamos hablado. El problema es la resistencia que está incrementada. Entonces se ha visto que el tratamiento adecuado es el óxido nítrico inhalado, porque esto va a generar que se relaje la musculatura lisa y va a reducir la necesidad de el uso de ECMO en el 40%. Cuando la dosis, ¿no? Debemos inicial va a ser de 20 partes por millones. Eso recuerden muy bien, ¿no? ¿Qué dosis vamos a utilizar? Y generalmente se ha visto que se usa en menos de 5 días. Y no se debe cortar bruscamente, sino se debe hacer una disminución progresiva para cuando lleguemos a un FiO2 menor a 0,6, vamos a poder bajar a una parte por millón del óxido nítrico inhalado y luego ya vamos a poder descontinuar. También se ha visto que en algunos casos es útil la prostaciclina inhalada o endovenosa, que en algunos casos ha mejorado la oxigenación. Un predictor de mortalidad es el gradiente alveolo arterial asociado al índice de oxigenación. Esta es la fórmula del índice de oxigenación de la FiO2 por la presión arterial media sobre la presión arterial de oxígeno. Este índice de oxigenación, cuando está mayor a 620, o cuando, perdón, el gradiente alveolar está mayor a 620 o el índice de oxigenación está mayor a 40, la mortalidad incrementa el 80% y me dice que va a ser necesario utilizar el ECMO, ¿no? Entonces, este índice es el que me va a ayudar. El tratamiento del ECMO, ¿qué va a ser? Lo que habíamos dicho, ¿no? Es, vamos a tener que sacar, es como si tuviéramos un pulmón afuera para mejorar la oxigenación. Entonces eso va a ayudar a incrementar la perfusión sistémica, va a favorecer el intercambio gaseoso, ya que nuestro pulmoncito es como si no estaría funcionando. ¿Y qué debo hacer? Para hacer este procedimiento, debo tener una derivación venoarterial o venovenosa, ¿no? Y tengo que conseguir que el 80%, o sea, para calcular cuánto voy a retirar y todo eso, tengo que considerar que el 80% del gasto cardíaco estimado, que va a ser entre 150 a 200 ml por kilo minuto. Y va a salir por esta derivación y va a entrar por el callado aórtico, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, sale, se va a oxigenar y tiene que volver a entrar esta sangre. Entonces va a ingresar por el callado aórtico o la aurícula derecha para que ya esta sangre llegue oxigenada. Se debe evitar este procedimiento, se debe evitar el uso del ECMO en pacientes que pesan menos de 2 kilos o que tienen menos de 34 semanas, porque se ha visto que la tasa de mortalidad por el uso de este procedimiento incrementa, entonces no está aconsejado. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico va a depender del diagnóstico, ¿no? Si
cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Pero a largo plazo nos puede generar una encefalopatía hipoxicoisquémica porque esta falta de oxígeno hasta que logremos estabilizar al paciente, si ha sido muy prolongada, va a dejar secuelas severas. También va a depender de la capacidad de disminuir esta resistencia. Entonces, el uso del óxido nítrico me va a ayudar para que yo disminuya rápidamente esta resistencia. Y se ha visto que es similar a otras patologías, como habíamos visto, que van a necesitar, que han necesitado hiperventilación, que han necesitado todos estos procedimientos. También va a depender de eso el pronóstico. Se ha visto que que se ha utilizado ECMO favorable. Apaguen por favor sus micrófonos ahí, los que están prendidos, pero se ha visto que el ECMO sí nos ha dado como que un pronóstico favorable y en el 70-80% de los pacientes ha logrado sobrevivir. El 65 a 75% ha tenido han llegado a la normalidad al año, entre el año a los 3 años de vida. Ahora vamos a hablar sobre las hernias. Las hernias se van a clasificar de diferentes formas, ¿no? Por su etiología, que van a ser las congénitas y las traumáticas, y las que se van a clasificar por su localización. De acuerdo a la localización, vamos a tener la hernia hiatal, ¿no? Que está ahí justo al medio, la paraesofágica, que va a estar al lado del esófago, la de Morgagni, que es anterior, y la de Boxdalek o diafragmática también, que se la denomina, que están en los costados. Por eso hay la izquierda y la derecha. La más frecuente es la izquierda, entre el 80 y 90%. Vamos a empezar por la hernia diafragmática congénita de Boxdalek. Esta, como habíamos visto en la imagen anterior y en esta, es diafragmática, entonces puede ser tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Se ha visto que viene asociado a síndromes, ¿no? Entonces, cuando tengo un paciente con hernia, debo estudiar estas posibilidades de síndromes, como la trisomía 21, 13, 18, Franz, Brachman, Long, Balliste, Turner. Estas lo que tienen en común es que son hipotónicos. Es decir, que el tono muscular está disminuido. Y como el tono muscular está disminuido en todos los músculos, entonces también hace que se puedan generar estas hernias diafragmáticas porque no ha habido un desarrollo adecuado. Es más frecuente en mujeres, puede tener un componente multifactorial y forma parte de la hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar puede ser estructural, es decir, que cuando se estaba formando hubo un problema, pero también puede haber una alteración bioquímica, donde se ha visto que existe un desequilibrio, una deficiencia o menor cantidad de agente tensioactivo, una mayor cantidad de glucógeno alveolar y una menor cantidad de fosfatidilcolina. Esto recuerden muy bien, este desequilibrio en estas sustancias me va a generar la hipoplasia pulmonar y eso va a generar que pueda existir en el momento de la formación, una mal rotación intestinal y bueno, me va a dar lugar a la apnea diafragmática. También se ha visto que antes se pensaba que como el pulmón se ha formado, lo que se pensaba es que el pulmón se formó normal y que la hernia le empujó al pulmón, ¿no? Pero se ha visto que en la mayoría de los casos es al revés. Por eso precede al desarrollo del defecto diafragmático, ¿no? La incidencia es de 1 en 2.000 o de 1 en 5.000 recién nacidos vivos. Y la relación, como habíamos visto, es mayor en mujeres, 2-1, y es más frecuente en el lado izquierdo, en el 85% de los casos.
En esta hernia, para hacer el diagnóstico, ya se puede hacer un diagnóstico prenatal entre las 14, digo, 16 y 24 semanas. ¿Qué voy a encontrar en la ecografía? Polidramnios, una masa torácica, desviación mediastínica, la burbuja gástrica, porque como hemos visto que es más frecuente en el lado izquierdo y en el lado izquierdo está el estómago, entonces el estómago se sube y se ve la burbuja gástrica a ese nivel, el nivel pulmonar. También, si es en el lado derecho, vamos a ver el hígado en el tórax y puede existir anasarca fetal. Si yo tengo esa sospecha por la ecografía prenatal, debería ser una resonancia magnética. Durante el embarazo se puede hacer una resonancia magnética para evidenciar mejor estas estructuras. Y ya cuando nace el paciente, pues hacer una radiografía de tórax y ahí voy a ver las asas intestinales en cavidad pulmonar y ya voy a hacer el diagnóstico. ¿Qué voy a encontrar en el paciente? Datos de dificultad respiratoria, ¿no? Como taquipnia, quejido, el uso de los músculos accesorios, la cianosis, el abdomen escafoideo, ¿no? Es hundido como batea. Voy a ver aumento del diámetro de la pared torácica. Se ha visto que estos síntomas se pueden presentar en algunos casos, nacen ya a las 6 horas, ya presentan estos datos. Eso es de mal pronóstico. La mayoría tienen una etapa de luna de miel que presenta a las 48 horas, recién se presenta estos síntomas. Los primeros 2 días el paciente está tranquilo, relativamente tranquilo. Entonces hay que vigilar y escuchar los pulmoncitos cuando nace el paciente. Debemos revisar los pulmones porque estas 48 horas de luna de miel pueden llevarme a cometer un error y dar de alta a un paciente con una hernia diafragmática. ¿Qué otros signos que son menos frecuentes voy a encontrar? Los vómitos, la obstrucción intestinal, porque si al introducirse a la cavidad torácica el intestino se puede obstruir, se puede estrangular, puede haber síntomas respiratorios, sepsis, un choque, ¿no? Y el tratamiento es, si yo ya tengo el diagnóstico antes de que nazca el bebé, ¿no? Por la ecografía prenatal, deben hacer un tercer nivel porque este paciente puede deteriorarse rápidamente, va a necesitar cirugía, ¿no? Debo hacer un soporte ventilatorio inmediato. Ya sé que este paciente no está teniendo buena ventilación porque está comprimiendo, entonces voy a llegar a intubar al paciente. Necesito que si está intubado no haga esfuerzo respiratorio, entonces tiene que estar sedado. En algunos casos se usa relajación muscular, ¿no? Y sobre todo si hay dificultad respiratoria importante, lo voy a llegar a intubar. Si no es importante, no lo voy a llegar a intubar, pero no debo pensar, ay, no, este paciente va a desaturar, mejor le pongo oxígeno. No, porque si yo le pongo la máscara, la ventilación por máscara, este paciente va a empezar a tragar el aire y eso va a generar que haya mayor distensión del intestino y el estómago. Entonces me va a generar mayor compresión y me va a deteriorar al paciente. Por eso es que también debo instalarle una sonda nasogástrica para que ese aire que puede estar entrando a vía digestiva salga, ¿no? Entonces, y que ese contenido también esté vacío para que no vaya comprimiendo más la cavidad torácica. ¿Qué debo hacer? Debo manejar a mi paciente con ventilación mecánica, ¿no? En hipercapnia permisiva, con una PIB de 25 centímetros de agua, un PEP de 3 a 5 centímetros de agua, una presión arterial de CO2 que esté entre 65 y 70 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria entre 30 y 60 por minuto para mantener un pH en 7,3. También puedo llegar a la ventilación tanto lo que habíamos visto previamente, como es el ECMO y también la ventilación
de alta frecuencia oscilatoria, ¿no? Que en algunos casos voy a llegar a eso. Para eso voy a hacer lo mismo que ya habíamos visto, voy a tener que la vía central, tengo que instalar, tengo que tener una vía pre y postductal, también voy a necesitar una sonda urinaria, una sonda nasogástrica. Con el ECMO se ha visto que va a depender el pronóstico en relación al peso y a la APGAR del paciente. Generalmente estos pacientes usan el ECMO entre 7 a 14 días. Se ha visto que después de que se haga la reparación, el ECMO no se debe retirar de manera brusca, sino paulatinamente, porque se puede generar hipertensión pulmonar y el incremento de la presión pulmonar, esta hipertensión, me va a incrementar la mortalidad del paciente. También se ha visto que hay un factor predictivo, ¿no? Para ver si es que este paciente va a tener buen pronóstico, buena sobrevida o no, a través de la ecografía fetal. En la ecografía se tiene que medir la relación del radio de la cabecita y del pulmón. Si este radio del pulmón y la cabeza es mayor a 1,4, se considera que la sobrevida es alta, porque me está diciendo que el pulmón es más grande. Pero si esta relación de pulmón y la cabeza es menor a 1, me está diciendo que hay alta mortalidad, ¿no? También que el hígado esté en cavidad torácica es de muy mal pronóstico. Puedo tener, en algunos casos se ha visto que la oclusión traqueal intrauterina, ¿no? Que yo ya puedo hacer una cirugía in útero, va a reducir la mortalidad y va a reducir la necesidad de ECMO. Esto va a disminuir la presión hidrostática del líquido pulmonar fetal. Voy a, con esta presión hidrostática del líquido pulmonar fetal, se va a lograr que exista un crecimiento y una maduración pulmonar. Porque si ya está la hernia ahí presente y ya sea el hígado, ya sea el estómago que está comprimiendo al pulmón, no va a dejar que tenga un desarrollo adecuado. Por eso es que ya en útero se puede hacer esta oclusión, incrementando la presión del líquido pulmonar fetal, y eso va a ayudar a que pueda haber un desarrollo adecuado del pulmón. Vamos a llegar finalmente a la reparación quirúrgica, ¿no? Que se puede hacer a las 48 horas de estabilización del paciente. No necesitamos hacer, nace y que se opere. No es así. Se debería primero estabilizar al paciente. Se debe resolver la hipertensión pulmonar, se debe bajar la PIP y la FiO2 debe estar menos de 50. Cuando tenemos esto, nuestro paciente está en condiciones adecuadas y corre menor riesgo de mortalidad. Se puede tener un acceso subcostal, ¿no? Porque tiene una mejor visualización, pero em, se puede hacer un abordaje por la paroscopía y se puede hacer un abordaje por toracoscopía en los que son leves. Cuando es grande, el defecto se debe hacer abierto, ¿no? Por eso va a depender del tamaño del defecto. Y se debería poner el tejido, el mismo tejido, ¿no? El mismo tejido del diafragma. Pero cuando no se puede, entonces podemos utilizar los parches de politetrafluoroetilo poroso, ¿no? O podemos fijar con mallas, ¿no? Parche malla, para que no haya nuevamente el paso. Dentro de las complicaciones está el sangrado, ¿no? La hemorragia, el quilotórax y la obstrucción intestinal. ¿Cuál es la evolución? Generalmente sobreviven el 71% de estos pacientes. Es de mal pronóstico cuando está asociado a otras anomalías, cuando los síntomas aparecen antes de las 24 horas, lo que habíamos hablado, ¿no? 6 horas sobre todo. La hipoplasia pulmonar, la hernia hacia el pulmón contralateral, ¿no? Primero va a un pulmón y luego se va al otro.
y la necesidad de ECMO. Me puede dejar secuelas pulmonares cuando disminuye el flujo respiratorio máximo. En el 20% van a requerir oxígeno incluso después de la cirugía porque ya el pulmón se ha lastimado. En el 1 a 2% van a necesitar este aporte de oxígeno, van a tener secuelas pulmonares que se van a ir resolviendo hasta el año de vida. Me puede dejar una displasia broncopulmonar que va a ir mejorando con la edad. También puede generarme un ERGE, una enfermedad de reflujo gastroesofágico. En el 20% por obstrucción va a generar obstrucción intestinal, por eso va a generar el ERGE. Entre el 5 al 20% la hernia diafragmática puede recurrir, puede volver, ¿no? Y me va a generar un retraso en el crecimiento que generalmente, si ya se ha corregido, se va a compensar hasta los 2 años. También me puede dejar secuelas neurocognitivas cuando el paciente ha necesitado ECMO. En el 67% de los pacientes se ha visto que si han necesitado ECMO es porque han tenido episodios de hipoxia y esto me puede generar ese deterioro cognitivo. Y si se han dañado áreas específicas, me puede generar alteraciones en la audición, en la visión y me pueden generar incluso epilepsia o convulsiones. También se ha visto que cuando hay una alteración ya estructural como el pectum excavatum o la escoliosis, nosotros denominamos a esto como alteraciones neuromusculares, porque secundario a esta falta, esta hipoxia, la postura se ha ido deformando, sobre todo la escoliosis. El pecten excavatum generalmente ya nacen con esa malformación, pero también es porque no ha habido un desarrollo adecuado, el pulmón no ha podido empujar para que se forme la estructura de la caja torácica de manera adecuada. Vamos a tener dentro de la evolución, generalmente se puede presentar en el 20% obstrucción intestinal, en el 5 a 20% una hernia recurrente, lo que habíamos visto. Retraso en el crecimiento que se compensa hasta los 2 años. Este defecto cognitivo, cuando se usa el ECMO en el 64% o en el 24%. Hipoacusia, cuando se ha utilizado ECMO en el 28%. Y las alteraciones anatómicas, como habíamos visto, la escoliosis y el pecten excavatum. Cuando hablamos de la hernia de Morgagni, que habíamos dicho que es anterior, ¿no? Este es un defecto anteromedial. Vamos a tener un mayor diámetro transverso que el anteroposterior, ¿no? Va a ser más transverso que anteroposterior. Por eso se ve aquí pequeñito, pero sí se va a ver más largo aquí, como pueden ver, ¿no? Y es más frecuente en el lado derecho, en el 90%, ¿no? Entonces, la hernia diafragmática es más en el lado izquierdo y la hernia de Morgagni es más en el lado derecho. El contenido pueden ser el colon transverso, el intestino delgado y el hígado, porque es un tanto medial, ¿no? Generalmente es asintomático, porque es pequeño este espacio. Y se va a diagnosticar por tomografía o resonancia magnética de tórax. Nos va a confirmar si yo hago una radiografía y veo ahí una imagen extraña, pues tengo que hacer una tomografía para realmente corroborar el diagnóstico. Los síntomas que me va a dar son infecciones respiratorias recurrentes, tos, vómitos, reflujo, incarceración, que es un poco raro, pero puede presentarse. Y la resolución es quirúrgica por laparoscopía, ¿no? Puede ser cerrada o abierta, se recomienda que sea, mientras menos invasivo es mejor, ¿no? Por vía laparoscópica y no tanto abierta. La hernia paraesofágica, ¿no? Como su nombre lo dice, está al lado del esófago. Esta hernia es un tanto peligrosa, por eso debe ser de resolución inmediata. ¿Por qué? Porque se genera en la unión gastroesofágica, ¿no? Y esta, como está pegado hacia el estómago es el que está ingresando por esta hernia, entonces se va a generar incarceración, estrangulación y finalmente se puede perforar este espacio. Por eso es que
lo diagnostico y lo tienen que operar inmediatamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En quiénes se presenta esto? En los pacientes que han sido sometidos a funduplicatura de Nissen. Porque en la funduplicatura de Nissen el manejo, o más bien la cirugía, es a este nivel. En los pacientes que tienen eje severo, ¿no? Les hacen la funduplicatura de Nissen y ahí es que al rotar esto pueden generar esta hernia o cualquier otro abordaje diafragmático, ¿no? Es, es raro, pero se puede presentar. Las eventraciones, que no vienen a ser hernias, sino simplemente es la elevación anormal. ¿Por qué se debe? Por el adelgazamiento del músculo diafragmático. Generalmente son asintomáticas y el manejo es conservador porque este músculo diafragmático va a ir mejorando, va a ir desarrollando, entonces se va a ir fortaleciendo y se va a resolver solo. Las causas son generalmente es congénita, va a haber un desarrollo incompleto muscular o tendinoso central y va a haber un desarrollo anormal del frénico, ¿no? Entonces puede ser el músculo, puede ser el tendón, puede ser el nervio, que está mal desarrollado y que por eso hay esta elevación anormal. Los diagnósticos diferenciales son la parálisis diafragmática, la hernia diafragmática, la lesión por tracción o lesiones iatrogénicas. Y el tratamiento va a ser quirúrgico en los casos que sean grandes o que haya infecciones recurrentes o que haya falla de medro o que tenga necesidad de ventilación mecánica, porque como habíamos visto, generalmente es sintomático y su manejo es conservador. Cuando hablamos de la fuga de aire extrapulmonar, de acuerdo al lugar donde esté el aire, se va a denominar neumotórax, neumomediastino, enfisema intersticial pulmonar o neumopericardico. Pues vamos a ver más adelante. Se ha visto que se presenta en el 1 o 2% de los recién nacidos. Este más bien la fuga, ¿no? Porque puede ser como vamos a ver más adelante, neumoperitoneo, ¿no? Y demás, esta fuga de aire se va a generar por las enfermedades, va a incrementar la posibilidad de generarse por enfermedades pulmonares, por la necesidad de utilizar el bafo o por anomalías urinarias. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber la hiperinsuflación o la hiperdistensión que me va a generar la ruptura alveolar. Si hay esta ruptura alveolar, va a haber fuga de aire, ¿no? Pero ¿por qué va a generarse esta ruptura alveolar también? Puede ser espontánea, puede ser por enfermedades pulmonares, puede ser por problemas traumáticos, puede ser por la aspiración de meconio o puede ser por la obstrucción bronquial. Esto también me puede generar la hipoplasia pulmonar, que va a generar la disminución de la superficie alveolar o la disminución de la distensibilidad de los pulmones, que va a afectar los movimientos respiratorios fetales, va a generar una lesión ocupante del espacio pulmonar o también por las anomalías y va a generar una anomalía torácica. Entonces, si yo tengo esta acumulación de aire en el mediastino, se va a llamar neumomediastino. Si yo tengo en el espacio pleural, se va a llamar neumotórax. Si lo tengo en el tejido subcutáneo, enfisema subcutáneo. Si está en el saco pericárdico, neumopericardio. Si está en la cavidad peritoneal, neumoperitoneo, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar donde esté, va a iniciar con neumo y el lugar donde está, a excepción del tejido subcutáneo que es enfisema, ¿no? Subcutáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que habíamos dicho, esta ruptura alveolar por todas las causas, por todas estas causas que habíamos visto previas, se rompe el alveolo y ¿qué va a haber? El escape de aire, el espacio intersticial. Este escape de aire también va a ir a las vías aéreas de pequeño calibre, va a ir al tejido conectivo perivascular y peribronquial y al ilio pulmonar, porque el aire va a poder viajar por todos estos espacios. Y de acuerdo a donde se acumule, me va a dar esto, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? Voy a, en el neumotórax, voy a encontrar que es de inicio brusco. El tórax se va a ver asimétrico, un lado va a estar más abombado que el otro. Va a haber desplazamiento cardíaco contralateral. De acuerdo a donde esté el neumotórax,
va a empujar al corazón y entonces va a desplazarlo. Y también va a desplazar al diafragma hacia abajo, ¿no? Puede ser asintomático y lo voy a diagnosticar como con la resonancia, puede ser una resonancia, o porque los ruidos respiratorios están disminuidos, ¿no? Entonces voy a diagnosticarlo de esa forma, pero si es sintomático, mi paciente va a presentar dificultad respiratoria, va a presentar irritación, agitación, apnea, ¿no? La dificultad respiratoria se va a manifestar por incremento de la frecuencia respiratoria, disnea, taquipnea, cianosis, ¿no? Cuando tengo el neumomediastino, porque está en el mediastino, en la parte media, voy a tener prominencia de la zona media torácica y voy a tener distensión de las venas del cuello. Esto me va a dar disminución de la presión arterial. Y cuando hay un enfisema subcutáneo, también me puede dar estos síntomas, ¿no? De, pero esto en el enfisema subcutáneo se va a manifestar sobre todo por esta distensión de las venas del cuello y la disminución de la presión arterial, pero en la piel es que se va a sentir como burbujitas cuando aplastemos. Generalmente se ha visto que esta fuga se va a presentar en el 10%, ya sea neumotórax, neumomediastino o enfisema subcutáneo. En el 10% puede ser bilateral. Vamos a ver, el enfisema intersticial pulmonar me va a generar dificultad respiratoria progresiva, disminución de la distensibilidad, hipercapnia, hipoxia, que tengo que evitar las presiones ventilatorias medias altas o picos inspiratorios elevados. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿No? Voy a ver la clínica, la dificultad respiratoria, la agitación, la irritabilidad, ¿no? Lo que habíamos visto. Voy a realizar una radiografía donde voy a poder evidenciar todo lo negro es aire, ¿no? Y si lo estoy viendo más intenso, si ustedes comparan esta región con esta, aquí está, es más oscuro, es más intenso. Me está aplastando el diafragma, me está empujando al corazón, ¿no? Entonces voy a ver la compresión. ¿Cuándo más bien se va a presentar? Cuando hay compresión uterina, cuando el tórax es pequeño, cuando hay hipoxia, cuando hay hipercapnia, en las enfermedades primarias como hipotonía, la hernia diafragmática que habíamos visto, el síndrome de Potter, ¿no? Todo eso me va a generar hipoplasia pulmonar, que habíamos hablado previamente igual. El diagnóstico va a ser por una radiografía de tórax, como podemos ver en el neumomediastino, está ahí en la parte media, ¿no? Aquí se ve como una franja negra, más oscura, ¿no? Ahí. Cuando hablo de neumopericardio, está en el área del corazón, ¿no? Podemos ver como si el corazón estaría cubierto con un velo. Es muy peligroso el neumopericardio porque me puede provocar un shock brusco, taquicardia, atenuación de los ruidos cardíacos, pulsos débiles. Esta es una urgencia, el neumopericardio. Se debe poner un tubo. No, bueno, que vamos a ver más adelante. Y el neumoperitoneo, que aquí podemos ver una franja oscura, ¿no? Que está en el peritoneo. Generalmente se ve ir hacia arriba, ¿no? El aire. Entonces, por eso es que tenemos que buscar cerca al diafragma. El tratamiento, cuando es asintomático del neumotórax, solo se hace vigilancia porque ese aire se va a ir absorbiendo poco a poco. Pero si es sintomático, debo mantener una ventilación de oxígeno al 100%. Tengo que aspirar, puedo hacer una aspiración con aguja fina y no amerita un tubo, puedo hacer primero con aguja fina y sacar ese aire. Pero si es muy grande, me está comprimiendo, me está desplazando, ¿no? Entonces debo instalar un tubo de tórax con sello de agua para que el aire vaya saliendo.
Porque si yo hago una descompresión brusca, rápida, puedo generar que el pulmón sangre. Entonces tiene que ser paulatino, lentamente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la hemorragia pulmonar. En la hemorragia pulmonar es con alto riesgo de mortalidad, ¿no? Porque si ya está sangrando el pulmón, se va a lesionar. Y se ha visto que el 15% en las autopsias han fallecido a las 2 semanas. La incidencia se presenta de 1 a 4 por 1000 recién nacidos vivos. El 75% eran en recién nacidos que pesaban menos de 2,5 kilos. Se ha visto que la indometacina nos puede reducir la incidencia, ¿no? Porque vamos a evitar este parto prematuro y mi paciente va a pesar más, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad respiratoria. Como la sangre es líquido, entonces se ve blanco. Por eso se ve así como si no tuviera pulmón. Me va a dar el síndrome de estrés respiratorio. El edema hemorrágico pulmonar se va a manifestar porque va a haber una fuente de sangrado, va a estar sangrando un sangrado activo y o un cortocircuito del conducto arterioso. También vamos a presentar cianosis, distensibilidad pulmonar, hipercapnia, hipoxia, ¿no? Porque la sangre no está dejando que ese pulmón funcione. Generalmente ese sangrado es alveolar en el 65%. Por eso es que al principio se ve así como una imagen granular. Las causas son por infecciones pulmonares, por la asfixia, el síndrome de estrés respiratorio, la ventilación asistida, la comunicación, la persistencia del conducto arterioso, las enfermedades hemorrágicas, la trombocitopenia, los errores congénitos del metabolismo, lesión por frío, la administración de agente tensioactivo. Esto del agente tensioactivo se ha visto como un efecto adverso, ¿no? Del surfactante que puede generarse el sangrado. Pero cuando ya se ha generado el sangrado, puedo utilizar el agente tensioactivo como tratamiento, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que necesita factor tensioactivo, tengo que administrarle, pero tengo que saber que uno de los efectos adversos de este factor tensioactivo es que pueda generarse un sangrado. Pero si ya tengo un paciente que ya sé que está con una hemorragia pulmonar, entonces puedo administrarle el agente tensioactivo. Parece una paradoja, ¿no? Pero sí nos ayuda el factor tensioactivo cuando ya hay la hemorragia. Obviamente debo reponer la sangre, debo aspirar ese sangrado. Puedo utilizar epinefrina endotraqueal porque sabemos que es vasoconstrictor. Puedo utilizar la ventilación que habíamos visto, ¿no? El BAFO, que es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, porque va igual a generar como presión para evitar que haya más sangrado. Y la indometacina profiláctica. Ahora vamos a ya concluir con el repaso. Recuerden el caso clínico.
Muy bien, ¿no? El síndrome de aspiración meconial. Ahí de, ¿no? Muy bien. Entonces hemos terminado. Nos vemos hasta la siguiente clase. Doctora, disculpe, no recuerdo qué significa el ECMO. No sé si podría repetirlo, por favor. Ya. El ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? La S extracorpórea, ¿no? Lo que habíamos visto que la sangre tiene que ir afuera, ¿no? Y la O de oxígeno, ¿no ve? Y la M de membrana. Es oxigenación por membrana extracorpórea. Gracias, doctora.
Listo, hasta luego. Chao, chicos.